No, gracias por venir, gracias por dejarnos este espacio extraordinario de este C5, este centro de control, pues ahora sí que del primer mundo. Sí, así es. Que además tiene su historia, ¿verdad? Porque se construyó en las instalaciones de un delincuente. Exactamente, Joaquín. Primeramente, bienvenidos aquí a Toluca, al Estado de México, a este C5, a este centro de mando, este centro de videovigilancia. Efectivamente, en esta gestión estatal se construyeron dos en el Estado de México. Uno aquí en Ecatepec, uno aquí en Toluca y otro allá en Ecatepec, prácticamente idénticos, en terrenos que eran usados por delincuentes y ahora, increíble, se usan para perseguir a delincuentes. Aquí exactamente donde estamos, Joaquín, este terreno, este inmueble, era usado por el señor de origen oriental, Shenli Gigón, el de Copelas o Cuellos, esa frase que se hizo muy famosa. El gobierno federal lo decomisa y logramos tener este inmueble, pues ya hicimos los acabados, se le incorporó tecnología de punta y aquí estamos ahora sirviendo a la población. En estos C5, Joaquín, en el de Ecatepec, en el Toluca, en lo que va del año hemos logrado identificar a casi 500 personas que están hoy vinculadas ya a proceso. 500 delincuentes. 500 delincuentes, pues sí, para quitar el tema de probables delincuentes, efectivamente. Y el de Ecatepec se construyó en lo que se conocía como la curva del diablo. Con el puro nombrecito nos da una idea de qué pasaba ahí. La película Amores Perros, la deben ustedes seguramente recordar, tu auditorio. Hay una escena donde secuestran a una persona, la meten a un lugar donde venden autopartes, desvalijan, como se conoce coloquialmente, el coche, y era un lugar real, no era un foro o algo, no, era un lugar real, era en Ecatepec. Oye, gobernador, ¿es cierto que aquí había un túnel, había construido este Shenli Gigón de aquí al aeropuerto? Sí, un túnel suficientemente pues capaz para poder seguramente transportar la droga que estaban aquí produciendo. Afortunadamente pues ya se bloqueó ese túnel, daba de aquí donde estamos en el C5 hacia el aeropuerto, que está a menos de 1 kilómetro efectivamente. Pero afortunadamente ya no está. Bien, gobernador, pues ¿cómo pasa el tiempo? No parece que, yo recordaba yo esta mañana, la noche de un viernes, que yo di a conocer antes de la medianoche que usted sería candidato del PRI, y digo, y ahora resulta que está a 9 días de terminar su gestión. Ya a 9 días, Joaquín, el tiempo se fue muy rápido, pero a la vez pudimos hacer muchas cosas, pudimos tocar vidas, cambiar historias en diferentes rubros. Por ejemplo, estos C5 no estaban, y aquí, honor a quien honor merece, hicimos estos y muchas cosas más con el apoyo del presidente Peña Nieto. Para mí, Joaquín, fue muy fácil, o menos difícil, ser gobernador y dejar un buen legado gracias al apoyo del presidente Peña Nieto, quien conoció muy bien el Estado de México, lo conoce y pues respaldó las gestiones que hicimos ante el gobierno de la República. Termino satisfecho, Joaquín. Termino satisfecho porque con datos y cifras oficiales, por ejemplo del Coneval, logramos reducir la carencia en materia alimentaria, la carencia en materia de vivienda, la carencia en materia de salud. Hoy tenemos 2 millones de personas que antes no tenían acceso a servicios de salud y que hoy ya tienen este servicio. Así es que 6 años de logros y también de retos. ¿Cuántos habitantes tiene el Estado de México, gobernador? Hoy día tiene 7.100.000 habitantes. 7.100.000. ¿En todo el Estado? No, perdón, preciso, 17.100.000. 17.100.000 habitantes, todo el Estado, efectivamente. Lo recibí como con 15 millones. O sea, que ha aumentado 4 millones de habitantes en 6 años. Sí. Cada año nacen en el Estado de México, en los hospitales del Estado de México, 300.000 bebés. No, pues qué productivos son aquí, caray. Entonces, eso nos habla de que el sistema de salud es fuerte, es poderoso, habla de que tenemos médicos, enfermeras profesionales y también retos pues para atenderlos en materia de educación. ¿Cuántos alumnos hay? Hoy tenemos en todo el estado 4.800.000 alumnos desde preescolar hasta universidad. ¿Cuántos maestros? 250.000 maestros. ¿Y no son una bronca tener 250.000 maestros? Yo te podría decir, Joaquín, que es el magisterio más profesional de todo el país. De cada 10, 9 maestros aprobaron sus exámenes correspondientes.
Cuando pues se dio el tema de la reforma educativa, la reforma madre, diría yo, mientras había lugares donde había paros, Hay, hay Oaxaca. paros todavía, lamentablemente, Chiapas. aquí en el Estado de México nunca hubo un paro. Todas las escuelas estuvieron trabajando, los maestros cumpliendo con su deber. Sí, es un mundo, pues es un país de hecho, Joaquín. Estos 17 millones 100 mil habitantes que tenemos en el Estado es un país, y luego varios países juntos, efectivamente, varios estados juntos, sin duda, y trabajando en equipo, siempre con el gobierno del presidente Peña Nieto, con los municipios, su gabinete, trabajando con la gente, logramos hacer mucho. ¿Cuál fue el peor momento de su gobierno? Seguramente tendrás presente, Joaquín, que cuando fui a una reunión con el Papa a Roma, autorizado por el Congreso del Estado, etcétera, todo legal, y pues se voltea una pipa que quema pues muchas familias en Ecatepec precisamente, y pues me disculpé con el Papa a través de una carta, lo entendió, muy generoso su santidad, y me vine aquí a atender y sí ver la cara de tristeza de muchas familias que perdieron a sus seres queridos. Para mí fue el momento más complicado, y Tultepec también. La explosión que se dio hace pues ya casi un año en Tultepec, en el mercado de cohetes. Pero también tuve momentos de satisfacción, Joaquín, el ver a los niños, a los jóvenes, cuando se iban a estudiar, gracias a la beca que les dimos, a Malasia, por ejemplo, o a España, o a estudiar inglés en Estados Unidos o en Canadá. Así es que son logros muy bonitos. O cuando una señora me dice, oye, Rubiel, gracias porque ya operaron a mi hijo del corazón, o porque ya le hicieron el trasplante de córnea, dice uno, hombre. ¿Qué les dice usted cuando dice, no, es que en el Estado de México es donde se roban más coches, hay más delincuencia y hay más feminicidios? Por cada 100.000 habitantes, Joaquín, somos, por ejemplo, el tema de homicidios dolosos, somos el lugar número 23. No es consuelo, Joaquín, de ninguna manera, pero yo le diría a las personas que reciben esta información que la ONU hace sus análisis en base a cada 100.000 habitantes, que es lo profesional y es lo correcto. Y si hacemos este análisis, no somos de los primeros lugares de ninguna manera en comisión de delitos. ¿Qué falta por hacer, Joaquín? Yo diría que es la asignatura, la tarea con la cual me quedo todavía con una piedra en el zapato, porque la gente allá en la calle me exige mucho, a la fecha me exige, pero también tuvimos avances que antes no teníamos. Hoy tenemos tecnologías, tenemos estrategia, tenemos mejores elementos, mejor preparados, así es que también hubo avances muy importantes. No sé si le toca esto porque usted es el gobernador y la universidad es autónoma, pero hubo un estudio de Mexicanos contra la Corrupción que publicó Animal Político sobre un desvío de recursos federales a través de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Usted sabe algo sobre esto? Es la Universidad Autónoma, efectivamente, tiene su propia ley, se rige por sus propias normas. No conozco a detalle esta circunstancia, pero sí hago votos para que se investigue y para que se vea se proceda hasta sus últimas consecuencias. O a quien estoy a favor de sancionar a quienes sean responsables de este u otro tipo de delitos. Dejamos en el Estado de México un sistema estatal anticorrupción. Tenemos ya todas nuestras leyes aprobadas debidamente, tenemos a las principales autoridades nombradas, somos de los pocos estados que hoy tenemos ya cimentado este sistema estatal anticorrupción, y hago votos para que se haga justicia en esta materia. El PRI volvió a ganar el Estado de México, por supuesto muy lejos de la ventaja que obtuvo usted hace 6 años, ¿sí? Pero hubo un crecimiento descomunal de Morena. ¿Cómo ve usted? Porque el Estado de México es el principal saco de votos, creo que es el 13% del padrón electoral, las elecciones presidenciales. Efectivamente, ganó el PRI con sus aliados, con un muy buen candidato, quien habrá de ser un muy buen gobernador, Alfredo del Mazo Maza. Pero, Joaquín, una reflexión. Yo creo que hoy ya no hay elección fácil, ni proceso fácil, ni en México, ni en el mundo. Ahí tenemos los casos ya muy conocidos, que tú mismo has referido aquí en esta mesa. Y aquí en el Estado de México ganamos, la gente le dio la confianza nuevamente a Alfredo del Mazo, al PRI, y yo estoy cierto que se habrá de repetir esa misma lección el próximo año 2012.
2018, la elección presidencial y las elecciones locales, porque también se va a renovar Congreso local en el Estado de México y las alcaldías. La fórmula es unidad, entregar a la gente muy buenas cuentas y los que somos servidores públicos, cumplir nuestros compromisos y cumplir a la gente. El que se le haya mencionado a usted como precandidato en el PRI, ¿le sirvió o le estorbó en esta gestión de gobernador? Que le hayan mencionado como precandidato presidencial del PRI. Yo creo que le sirve, ¿no? Es un honor, siempre ser considerado es un honor. Yo me he entregado a la vida política, al servicio público desde muchos años, y pues mi honor era alto, mi aspiración era ser gobernador, hice un alto honor, y desde luego poder pensar en esa posibilidad, o que la gente, o que algunos medios me consideren en esa posibilidad, pues es un alto honor. Se siente bien, ¿no? Eso es un honor, es un reto. Tú sabes que los periodistas somos muy disciplinados, para bien, es parte de nuestros atributos, y es un honor, la verdad que sí. Así que esperaremos los tiempos, esperaremos la convocatoria, y como lo he dicho, Joaquín, ni me encarto ni me descarto que sean las circunstancias, y sobre todo la unidad del PRI es la que debemos cuidar ante todo. ¿Tiene alguna preocupación con este frente amplio opositor que se registró ayer en el INE? No, ninguna preocupación, respetable su decisión. El PRI llegará fuerte, llegará sólido a las elecciones del próximo año, y el Estado de México será, sin duda, un Estado que le aporte muchos votos al próximo candidato del PRI a la presidencia de la República. ¿Le preocupa, como algunos, que López Obrador sea tan competitivo y esté al frente de las encuestas? En febrero específicamente, Joaquín, en febrero, una encuesta de la empresa que dirigía la señora de las Heras, que en paz descanse, su hijo Rodrigo, hizo una encuesta, la tengo muy presente. Alfredo del Mazo se encontraba 10 puntos abajo de la candidata del PAN, 10 puntos abajo, en febrero. Y en junio finalmente gana, y no solo gana, sino que la candidata del PAN se va al cuarto lugar. Es decir, si bien las encuestas dan una fotografía del momento, todavía falta mucho por hacer, todavía falta mucho por observar. ¿Quién va a ser el candidato del PRI? ¿Quién va a ser el candidato del posible Frente Amplio? Y yo tengo la certeza de que la organización del PRI, la unidad, la buena obra y la buena labor del presidente Peña Nieto y de los gobiernos que estamos en funciones, habrán de dar resultados y de darnos el triunfo el próximo año. Tenemos con qué. Bien, gobernador, pues yo le aprecio mucho que haya venido a estas instalaciones de su gobierno. Gracias. Sí. Al a ti por venir, a ti por todo tu equipo, muchas gracias. Y bueno, le deseo mucha suerte y éxito. Ahora sí va a poder ir de luna de miel. Pues ojalá tenga una oportunidad. El 16 de septiembre me sumo a las filas de la ciudadanía, de la sociedad. Y pues el 15 en la noche, ¿no? La medianoche, ¿no? Y el 15 de la noche doy el grito. ¿Cómo es porque ese es único en el país, ¿no? Sí, es un ícono efectivamente, y yo doy el grito. Me hace el favor de acompañarme el licenciado del Mazo, el gobernador electo. Le transmito, o le paso pues la bandera, y en ese momento también le transmito de alguna forma el poder estatal. El gobernador del Mazo ondea la bandera y entonamos el himno nacional ya en el balcón hacia la plaza. Pues es un momento muy significativo. Así fue hace 6 años, así se ha dado en los últimos sexenios, y no se da la excepción. Así son los mexicanos. Así son los mexiquenses. Y yo quisiera aprovechar, Joaquín, para agradecerte la oportunidad de poder platicar con tu audiencia, platicar contigo en diferentes espacios. Seguramente este será el último espacio que tenga como gobernador, si me permites estar contigo, muy agradecido contigo, con tu equipo y con tu audiencia. Muchas gracias, gobernador. Gracias. Que esté muy bien y éxito. Gracias por todo. Igualmente, mucho éxito. Que esté muy bien.